cuando hablamos de debates complejos, enquistados, difíciles de entender, seguramente a muchas y muchos se nos venga a la cabeza el ejemplo de la prostitución, uno de esos debates sempiternos del movimiento feminista que ha generado a favor y en contra, en una postura o en la contraria, una enorme cantidad de argumentos, muchos de ellos, al menos aparentemente, muy sólidos. Desde que empecé con el canal es un tema que he querido tratar y sin embargo le he dado muchas vueltas y he estado pensando con quién sería adecuado abordarlo. Finalmente me he decidido a invitar al canal y agradezco mucho que haya aceptado la oferta a Beatriz Gimeno, autora de varios textos. Hace años publicó La prostitución, y muy recientemente ha publicado un alegato contra la prostitución que, bueno, creo que recogen un montón de argumentos interesantes de manera muy precisa y muy clara, muy sólida y también rigurosa, sin necesidad de por ello ser dogmática o plantear una salida simple y comprando todos los argumentos de uno de los dos bloques. Creo que justamente en la entrevista es lo que se transmite y por eso ojalá la disfrutéis mucho. Ella es profesora y activista desde hace muchos años. Ha participado en política de manera activa también, tanto en lo institucional como, sobre todo, y desde hace muchos años en los movimientos sociales. Quisiera, sin embargo, antes de dar paso a la entrevista, dedicar este vídeo, que no es algo que hago normalmente, pero creo que la situación lo reclama, a todas esas mujeres y a toda la sociedad andaluza a la que pertenezco, que desde hace ya algunas semanas estamos luchando contra un gobierno que ha cometido toda una serie de crímenes, porque hay que llamarlo así, a la hora de avanzar en lógicas de privatización que se ha plasmado en que a muchas mujeres no han encontrado una mamografía o una cita a tiempo y que por ende han tenido consecuencias catastróficas para su estado de salud. A veces decimos que el capitalismo y el neoliberalismo mata, y eso no es una metáfora, ni una hipérbole, ni nada parecido. Es una realidad palpable que hoy en día está viviendo la sociedad andaluza. Así que este vídeo es para ellas y en realidad, pues animo a todas las personas a seguir acudiendo a las movilizaciones que ha habido. Cuando grabo este vídeo han sido muy recientes, cuando lo estrene ya no lo sé tanto. En definitiva, sin mucho más que agregar, recordándoos que por supuesto está la opción de suscribiros al canal para seguir teniendo acceso a este contenido y para enteraros y que YouTube os avise cada vez que saquemos vídeos que tratemos diferentes temas, casi siempre desde la perspectiva del marxismo o vinculados a él. Sin mucho más que añadir, bienvenidas, bienvenidos al canal. Muchas gracias por aceptar la invitación al canal. Hace tiempo que sigo tu trabajo y es un placer tenerte aquí para hablar de un tema tan delicado pero también tan apasionante y que amerita pues estar en este tipo de espacios. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a tratar de mi tema, además. Efectivamente, es un tema, ya lo habré comentado en la presentación que haga, pero es un tema que has tratado en varios trabajos, algunos de ellos publicados muy recientemente, y también del que has hecho muchas conferencias y muchas charlas. Y justamente me gustaría comenzar porque nos describieras el tema, ¿no? Que es de qué hablamos cuando hablamos de prostitución. Existe todo un mito, ¿no?, en torno al trabajo más antiguo del mundo o frases así, pero yo creo que, y ahora seguro que nos lo confirmas, cuando hablamos de prostitución en términos históricos hablamos de cosas muy distintas, ¿no?, de elementos que se han mantenido más o menos inalterados, pero aunque las formas puedan parecer idénticas, el contenido del fenómeno ha podido ir variando, ¿no? Entonces no sé cómo describías tú la prostitución en términos históricos. Bueno, efectivamente, uno de los problemas que nos encontramos, las personas que yo me encuentro cuando hablamos de prostitución es que la gente tiene una idea. Primero, todo el mundo cree saber lo que es la prostitución y todo el mundo, o sea, el 100% de las personas lo sabría. Pero efectivamente tiene una idea completamente ahistórica de la prostitución y tener esa idea ahistórica impide
bueno, primero tener una idea clara de lo que significa hoy, por tanto, es muy difícil combatirla o acercarse a ella si no la historizas, si no sabes qué características tiene hoy, ¿no? Sería equivalente a hablar de trabajo en general y tratar de modificar las relaciones de producción sin saber qué es el trabajo hoy, ¿no? Entonces, bueno, la prostitución, claro, tiene elementos comunes, pero yo creo que fundamentalmente hablamos de desigualdad entre hombres y mujeres. Y las formas en las que esta desigualdad se manifiesta pues son completamente diferentes dependiendo de la sociedad en la que se inserte. Si la prostitución no hubiera cambiado, habría desaparecido. O sea, lo que hace que siga existiendo es que se adapta perfectamente a su función, digamos, que es bueno, mantener la desigualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que hoy todo el mundo hablaría de sexo por dinero, etcétera, pero yo creo que lo que hoy se intercambia es desigualdad, fundamentalmente desigualdad entre hombres y mujeres, y creo que hoy la forma que adquiere la prostitución es la de un privilegio masculino, uno de los últimos privilegios implicados. O sea, sé que hay muchos privilegios masculinos, eh, pero este, más que, o sea, no solo nos está debilitando, sino que en parte se está reforzando porque, bueno, por otros lados, la desigualdad se está también debilitando, ¿no? Entonces yo creo que hoy día es un absoluto privilegio masculino, es decir, es el privilegio que tienen todos los hombres del planeta Tierra, todos, para acceder al cuerpo de las mujeres por dinero o por otra cosa que las mujeres necesiten en ese momento, fundamentalmente por dinero, para acceder cuando quieran. Y van a tener en todos los lugares del planeta mujeres a su disposición para acceder a ellas. Además es un privilegio interclasista, no depende del dinero que tenga el hombre que quiera ejercerlo. Si uno es muy pobre, es un minero, no sé, de Sudáfrica, va a encontrar mujeres por un precio adecuado al dinero que tenga, es decir, por 1 euro, por 2 euros o por lo que sea. Si uno es un multimillonario, pues accederá a una modelo maravillosa por 1.000 euros, en fin. Pero hay un precio para cada hombre del mundo. De manera que cuando se pone en marcha, digamos, o se ejerce este privilegio, también se está ejerciendo ese pacto entre varones que es la base del patriarcado. Bueno, esto es muy a grandes rasgos, ¿no? Es muy complejo, pero bueno, yo diría eso, que al final queda como un enorme privilegio masculino. Sí, parece, por como lo comentas, y no sé si, creo que no sé si te lo he escuchado a ti, pero también he leído mucho a Rosa Cobo, Beatriz Ranea y otras muchas, bueno, intelectuales, sociólogas, investigadoras Uh en -huh. España que tratan este tema, yo creo que muy bien, que la prostitución en un momento de pérdida de privilegios masculinos es una suerte de reservorio del patriarcado más duro, ¿no? No sé Sí, si lo sí. compartes. Lo comparto, claro. Beatriz Ranea habla, yo hablaba de refugio del patriarcado y ella, con muy buen criterio, dijo que la palabra refugio no le gustaba porque es una palabra positiva. La gente se refugia de la persecución, etcétera, ¿no? La palabra refugio es positiva. Entonces ella lo llamó guarida del patriarcado, ¿no? Que queda mucho mejor. Efectivamente, es una guarida del patriarcado, es donde en un momento en el que el patriarcado y los privilegios masculinos y la desigualdad está siendo atacada por muchos frentes, por el feminismo, claro, fundamentalmente, por la historia, pues queda ese reducto, por eso hablé de privilegio, queda ese reducto que con el tiempo pues se ha reforzado en lugar de debilitarse, como se podría esperar a principios de siglo, a finales del siglo XIX. Bueno, se ha reforzado porque justamente es ahí, es ese espacio de masculinidad patriarcal pura, donde los hombres pues, pueden encontrar ese refuerzo también de su masculinidad en peligro, digamos, ¿no? Sí, es lo que planteas. Yo vengo de ese mundo en el que por mi grupo social y tal es anómalo que un hombre, no que se haya ido bueno, haya consumido este tipo de cosas, porque luego YouTube es duro con el algoritmo cuando se dicen ciertas palabras, pero luego uno se encuentra con la realidad, y es que casi un tercio de los varones en España, según una encuesta, que la verdad no sé las características de la encuesta, a mí me parece escalofriante el dato, casi un tercio había consumido prostitución a lo largo de su vida, que es Sí,
una absoluta barbaridad, ¿no? La cantidad de varones que algunos como rito iniciático, otros como costumbre, otros una vez, otros de manera muy recurrente, pues hacen uso de esta institución, y me parece interesante incluir la palabra institución, creo que ya la habías comentado, pero me parece que aporta matices también, ¿no? Sí, bueno, desde luego es una institución social que lleva pues con nosotros pues siglos desde el principio, ¿no? Casi del patriarcado, que tampoco se sabe exactamente cuándo surgió, pero bueno, como la familia, digamos que desde el principio las mujeres se dividen en dos grupos, como sabemos, las que se van a dedicar a la familia y a la reproducción y serán las buenas, entre comillas, y las que se van a dedicar al sexo, pero van a ser de todos, ¿no? Porque también las otras, las apropiadas, van a dedicarse al sexo, pero dentro de la familia y van a pertenecer a un varón. Y luego pues va a haber como unas mujeres públicas que van a pertenecer a todos y van a permitir que los hombres cuando lo deseen puedan tener acceso también a las mujeres que lo desean, ¿no? Y sí, construye una adentro, una afuera, mujeres buenas, mujeres malas, en fin, funciona como una institución, ¿no? Y sí, España es uno de los países ahora mismo en los que hay más consumo de prostitución. Y bueno, efectivamente, yo creo que es un dato escalofriante. Y sobre todo si vemos la manera en que han evolucionado las cifras de consumo, podemos ver que efectivamente, pero ya no solo en España, sino en los países europeos y Estados Unidos, en lo que llamamos Occidente, podemos ver que hay un momento hacia los años 40, luego 50, 60, cuando, digamos, el feminismo empieza primero a despegar, a plantear demandas, a conseguir victorias, etcétera, donde se van disolviendo las excusas que tradicionalmente habían venido sirviendo para el uso de la prostitución, ¿no? Que era que los hombres no tenían, que no tenían espacios donde tener relaciones sexuales, porque las mujeres había que casarse con ellas, no podían tener sexo sin casarse, sin compromiso, etcétera. Luego el miedo de las mujeres a tener hijos sin desearlos. Había muy pocos espacios mixtos en los años 40, 50, 60, aunque nos parezca que esta era una sociedad mixta, era muy segregada, ¿no? Todo eso se va disolviendo, las mujeres acceden a una sexualidad también recreativa, se inventa la píldora, desaparece en parte el estigma sobre las mujeres que desean sexo, en fin, todo esto va cambiando y los sociólogos dicen, la prostitución va a ir desapareciendo porque han desaparecido las excusas, ¿no? O aquello que parecía que eran las razones para que los hombres las consumieran. Y sin embargo lo que vemos es un enorme aumento a partir de los años 60, ¿no? Y ya desde los 80 se dispara completamente hacia arriba. Y claro, cambian las razones por las que se consume, aparecen otras y sobre todo, tiene que ver con la aparición del neoliberalismo, o sea, el gran disparo, digamos, en el uso de la prostitución que se produce en los años 80 tiene que ver en que se convierte en una macroempresa global, deja de ser un camino individual de supervivencia para algunas mujeres y en el momento en que se convierte en una macroempresa, pues claro, las cifras ya funcionan como cualquier empresa, macroempresa, y las cifras se disparan y en eso estamos, ¿no? Uh-huh. Y a esto le sumamos efectivamente los éxitos del feminismo que presionan a los hombres, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la prostitución hay que entenderla, no se puede entender si no tiene una pata, las explicaciones no tienen una pierna o casi medio cuerpo inserto en el capitalismo global, en lo que significa para este negocio, lo que ha significado el neoliberalismo, ¿no? La implantación del neoliberalismo. Claro, lo que comentas es clave porque creo que aportas un matiz que, no es un matiz, en realidad está en el centro de la cuestión, pero a veces pasa desapercibido, que es que el negocio, que la prostitución es un negocio y es una industria. Y como industria obedece a una serie de normas, normas que han sido ya muy trabajadas por los estudiosos del capitalismo y que tiene toda una serie de características fundamentales. Para países como España, donde se capitaliza,
creo que hace tiempo que se contabiliza en el PIB, pero para otros países, que creo que también lo comentas en algún momento, es demoledor, ¿no? La importancia que tiene para ciertas economías nacionales la prostitución. Ya no como un fenómeno tradicional, como un fenómeno de del pueblo, la que había en el, sino que ya es una cuestión global en el que se convierte pues en una en una base para la acumulación de capital enorme, una de las industrias más grandes del mundo, que se ve por ejemplo en la cantidad de volumen que ocupa en internet la pornografía. No es lo mismo exactamente y hoy no vamos a hablar tanto de eso, que sería otro tema todavía más complicado, pero tiene un volumen descomunal como negocio propiamente dicho, ¿no? Claro, en el momento deja de ser un camino de supervivencia, lo llamó Rosa Cobo, que lo era para mujeres más pobres o para mujeres que no tenían otra manera de sobrevivir, teniendo en cuenta que a su vez el patriarcado ha dejado a las mujeres tradicionalmente sin posibilidades de supervivencia o con muy pocas, no podían trabajar, no podían heredar en muchos momentos, no podían tener negocios, etcétera. Bueno, pues era casarse, depender de un hombre o la prostitución, también ser criada o nodriza, ¿no? Que son las posibilidades que tenían más o menos, ¿no? A grosso modo. Y dependiendo de las épocas, ¿no? Pero bueno, se convierte efectivamente en un inmenso negocio y eso cambia las reglas completamente, ¿no? Por ejemplo, se suele decir, a veces las abolicionistas dicen, es la demanda la que crea la prostitución, y yo creo que no, que hoy día es el negocio el que crea la demanda, como hacen todos los negocios. O sea, los negocios trabajan, las empresas, las industrias, trabajan para aumentar la demanda de mil maneras, ¿no? Y la prostitución hace exactamente eso. O sea, si la demanda en algún momento hubiera estado en trance de, no voy a decir de desaparecer, pero sí de hacerse más escasa o de debilitarse, pues ahí hay un inmenso negocio trabajando permanentemente con mil y una estrategias de todo tipo, culturales, simbólicas, de marketing, mucho dinero invertido para que la demanda no decaiga, ¿no? Y aumente en lo posible. Y es uno de los negocios, siempre lo digo, que tiene unas plusvalías mayores del mundo, y eso no se puede olvidar cuando hablamos de prostitución. La demanda es potencialmente ilimitada, que son todos los hombres del planeta, ¿no? Potencialmente. La oferta o el producto son, pues prácticamente, no voy a decir todas las mujeres, pero todas las mujeres pobres y muchas más. Todas aquellas mujeres que quieran aumentar sus ingresos, pues muchas, ¿no? Entonces, digamos, la oferta o el producto es también ilimitado y los costes de producción son cero, están puestas, no hay que extraernos de la tierra, tratarnos. Es cierto que a veces la trata necesita rutas, pero esas rutas se establecen, una vez establecidas son muy baratas, llevar mujeres de un lado a otro, suponiendo además que sabemos que no todas son víctimas de trata, sino que hay prostitución instalada en los propios países. Por tanto, la plusvalía es enorme y eso hace que esté creciendo constantemente, ¿no? Y efectivamente digamos, los efectos concretos, que a veces son difíciles de ver para mucha gente, ¿qué hace la prostitución qué efectos tiene la prostitución en la vida de las mujeres? Pues hay lugares donde es más difícil de verlo, aunque yo creo que lo importante es que lo que hace es reforzar la desigualdad en todos los ámbitos, ¿no? La desigualdad cultural, la desigualdad simbólica, pero también la desigualdad material. Hay países, como tú has dicho, cuya riqueza depende, no exclusivamente, pero en gran parte de eso que se llaman negocios del sexo, que es la prostitución, es la pornografía y todo lo que lleva alrededor, que a veces se nos olvida que es el turismo sexual, que son los hoteles, que son los taxis, que son las salas de fiesta, que son los casinos, que son, toda la gente que trabaja en esos hoteles, ¿no? Desde limpiadoras, camareras, todo. Entonces, es un enorme negocio y eso hace que haya que plantearse qué incentivos tienen determinados países, y son muchos, determinados países para hacer políticas públicas de igualdad, si las políticas públicas de igualdad y conseguir que las mujeres sean más iguales va a significar que va a haber menos oferta, menos producto, ¿no? Dedicado a la prostitución. Y esto no es un invento, hay documentos de la OIT que recomiendan a algunos países que para pagar la deuda dediquen a las mujeres a eso que llaman entretenimiento masculino, ¿no? O sea, claramente lo dicen.
que es una manera pues de pagar la deuda que a su vez han generado antes, ¿no? Hay países de África donde asumen que dedicar a las niñas a ese entretenimiento masculino pues les va a ayudar en el desarrollo, ¿no? Y por tanto, tiene que la prostitución exista como gran negocio mundial tiene efectos muy concretos en la vida de millones de mujeres, a lo mejor no en países europeos, o sí, pero desde luego en países pobres tiene un efecto brutal, ¿no? Es decir, no existen incentivos ni estos países van a estar interesados si consiguen más dinero dedicando a mujeres y niñas y niños a veces también a prostitución que a convertirlas en médicas, profesoras o no sé, o trabajadoras, ¿no? Formadas. Ujú. Es clave todo esto porque es verdad que a veces cuando nos planteamos la prostitución nos viene a la cabeza ciertas imágenes, ¿no? Y la prostitución es un fenómeno tan diverso como sus consumidores. O sea, no es difícil, Sí. de hecho, creo que, y de hecho de eso te quería preguntar, que es difícil encontrar incluso un patrón de consumidores, porque antes lo decías, es una demanda muy desagregada, con un montón de diferentes intereses, desde el putero, el consumidor, que tiene en la cabeza una dominación más burda, más bestia, como nos podemos a veces imaginar, hasta otros que buscan casi cosas de asistencia psicológica y tal, que tampoco, por testimonios de las propias mujeres en esa situación, tampoco es que sea especialmente agradable, ¿no? Porque al final es una situación muy tensa y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos un fenómeno complejo en el que las redes de trata existen y aprovechan incluso otras redes de tráfico de otros productos para en un momento dado empezar con la trata y el tráfico de personas, pero también nos encontramos un producto nacional, o sea, una mujer en nuestro caso española, pero también que juegan otro papel, atienden a otro público y demás, ¿no? Y que como decías al principio, pues hay una prostituta para cada consumidor. Y como la propia industria o sea, fomenta la demanda y atiende a ella. Sí, claro, digamos, el putero tradicional que iba en busca de, bueno, una relación sexual que no podía, o, en fin, que toda la ideología patriarcal está ahí debajo, ¿no? Esa de que los hombres tienen esas necesidades que tienen que cubrir porque si no, no se sabe qué pasa, etcétera, ¿no? Y que se hunde el mundo, ¿no? Y que tienen, es como, bueno, esa idea de la sexualidad hidráulica que han hablado bastante algunas feministas, ¿no? Que es como una presa que se va llenando y si no se vacía, pues explota. Bueno, esa idea claro, claramente patriarcal y desigual de la sexualidad de hombres y mujeres, ¿no? Eso siempre está por debajo, ¿no? Pero claro, efectivamente ese putero tradicional ha cambiado y ahora se ha imbuido, o la prostitución se ha llenado de justificaciones también que tienen que ver con el neoliberalismo, pues por ejemplo, que tienen relacionadas con el consumo, es decir, el consumo entendido como un derecho de quien pueda pagar, ¿no? Que eso se aplica a todo, prácticamente, la mercantilización de la vida. Es decir, todo lo que puedas pagar es tu derecho a pagarlo, tienes derecho a comprarlo. Y eso se está, cada vez hay menos límites a lo que uno puede comprar, desde bueno, sangre, niños, la salud, la educación, lo que sea, el sexo desde luego, y se despoja de cualquier consideración ética o moral. Porque lo puedes pagar y ya está. Y es una transacción libre entre dos personas que están ahí libremente, ¿no? Que es la base del mercado, en realidad, ¿no? Es como un contrato, bueno, el contrato capitalista, en el cual no se tienen en cuenta las condiciones en las que uno entra o una entra en ese contrato y que sirve para todo, para el trabajo, para el ocio, para todo. Se ha convertido en una mercancía y tiene que ver, está muy relacionada con el consumo. Gente joven, hombres jóvenes, chicos jóvenes no se plantean nada en relación a esto, simplemente pues es un producto más y no hago daño a nadie, lo puedo pagar, ellos están ahí porque quieren, etcétera. Y luego tiene que ver con las modas también, ¿no? Como un producto contemporáneo, la moda, bueno, muchos chicos van juntos, bueno, internet, los influencers, todo esto. Entonces, bueno, está muy relacionado con esto, se ha convertido, ha dejado de tener ese aura de cosa antigua y, bueno, un poco cutre que tenía antes o que pudo tener en los años 80, que como digo parecía, o en los 70, que yo cuando era joven teníamos la idea y así de que esto iba a desaparecer, porque era una cosa viejuna, ¿no? Eran nuestros abuelos, quizá nuestros padres, pero vamos, ningún chico joven era cosa antigua y ahora no, ahora vemos cómo se ha modernizado, ¿no? El negocio pues lo ha puesto al día y es una cosa glamurosa incluso,
etcétera, ¿no? Y que se vende de múltiples maneras. Hay un consumidor, efectivamente, no hay un consumidor tipo, los hombres quieren cosas diferentes, pero eso no es una justificación porque, de hecho, decías tú antes, Amelia Tiganu siempre dice que para ella el consumidor peor, ¿no? El putero peor es el putero majo, en contra de lo que pueda parecer, porque eso la obligaba o obliga a entregar más de su propia subjetividad, ¿no? Un tío que quiere ser majo, que te habla de sus problemas y te obliga en lugar a estar ahí pendiente, a estar, digamos, en cuerpo y alma, ¿no? Y mientras que en otras ocasiones puede estar solo en cuerpo, aunque esto es muy difícil, ¿no? Pero por lo menos ponerte allí. Pero ella siempre dice, lo peor es el que te habla, te cuenta y quiere Claro. que le respondas, que estés con tu cabeza además también. O sea, te exige ya que parte de tu subjetividad esté allí pendiente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que no se puede perder de vista en todo esto es lo que siempre une a, a unos consumidores y a otros, a unos puteros y a otros y a un momento histórico, y es la desigualdad. Es decir, que la prostitución es una institución que pone a hombres y mujeres en lugares diferentes y que estos lugares diferentes, con toda la carga simbólica, con toda la carga cultural, con todo lo que construyen esos lugares, ¿no? En la mentalidad, construyen subjetividades, ¿no? Ayuda a construir subjetividades masculinas y femeninas. Nosotras sabemos dónde vamos a caer en el mundo de la prostitución, es decir, en qué lado. Y los hombres saben en qué lado van a caer. No va a haber intercambio. Es verdad que en muchos trabajos, oficios, actividades, eh, claramente feminizadas o claramente masculinizadas. Pero hoy todos ellos son intercambiables, aunque podemos imaginarlos, aunque sean claramente feminizados, pero podemos imaginar un momento en el que los hombres lo hagan, ¿no? Desde la limpieza, bueno, pues es un trabajo feminizado, pero podemos imaginar que los hombres se dedicaran a eso u otras cosas. Pero realmente la prostitución no es intercambiable porque si los hombres, porque no se puede poner a un hombre en el lugar de una mujer en la prostitución, con toda la carga simbólica, toda la carga de desigualdad, toda la carga de estigma que eso lleva. Si eso pudiera hacerse, sería otro mundo, ¿no? No sería este, o sea, no es este mundo. Claro. No se puede, de ninguna manera, desempoderar a un hombre de la misma manera que se desempodera a una mujer en prostitución. Incluso aunque haya un hombre que se dedique a la prostitución, nunca está desempoderado de la misma manera, nunca ocupa el mismo lugar simbólico, aunque esté ocupándose de algo parecido a la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Sí. sí, que lo importante, bueno, efectivamente que no hay un consumidor tipo, porque la industria se ocupa de tratar de generar satisfacción para cada hombre, pero que lo que sí que es común es la desigualdad y que no estamos unos y otras en el mismo sitio. Ujú. No, comentaba muchas cosas muy llamativas. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero antes es que lo que comentaban me ha llamado la atención. Porque me parece que en tu análisis, y también esa es una de las razones por las que quería contar contigo para abordar este tema, imbrica muy bien la cuestión capitalista y la cuestión patriarcal, porque la prostitución representa, en ella encontramos toda una gama de oferta de fuerza de trabajo que aborda un montón de estratos diferentes, ¿no? Desde una cierta prostituta de lujo o escort, ¿no? Que, bueno, tiene un salario alto y puede incluso permitirse elegir clientes en un momento dado, hasta población de lo que Marx llamaba la población obrera sobrante, que asume una forma de semi-esclavitud o de prácticamente esclavitud. Y eso no quiere decir que sean menos capitalistas. Yo a mis estudiantes les digo, tened cuidado, que el capitalismo no es un tipo ideal fantástico en el que el obrero funciona, o sea, va con mono azul, trabaja con un convenio colectivo y recibe un salario suficiente para cubrir su reproducción. También es propio del capitalismo el trabajo de las trabajadoras que no reciben ni siquiera un estipendio para llegar a fin de mes, ¿no? Y me parece interesante plantearlo ahí, como me parece interesante lo que decías del hombre en la prostitución, ¿no? Es cierto que existe en algún tipo de prostitución masculina, lo que pasa es que en España la mayor parte de la prostitución masculina la consumen otros hombres. O sea, lo que sí que parece claro que hay un abismo enorme es entre quien consume y quien ejerce. O sea, claramente Claro. el consumidor es masculino, ¿no? Sí, sí, claro que hay prostitución masculina, pero efectivamente para otros hombres, no solo en España. Bueno, primero es muy pequeña, ¿no? Comparado con la Claro. otra, el volumen, quiero decir. Y luego,
puede haber un tipo de, pues unos cuantos, porque en realidad un 0,0 lo que sea de hombres para determinadas mujeres, sí, pero como decía antes, estos hombres nunca están en la misma situación de las mujeres, ¿no? Para mujeres ricas, pongamos, nunca están en la misma situación que las mujeres en su situación. Pues por poner un ejemplo, cuando un hombre que se dedica a la prostitución, una mujer rica, están en una habitación solos, es cierto que hay una diferencia de clase, ella tiene dinero, pero ahí también no hay diferencia de género patriarcal. Él tiene siempre un cierto poder como hombre que ella no le puede quitar. Es decir, si ella intenta hacer algo que a él no le apetece o le parece, no sé, humillante o lo que sea, la coge y la mata, la coge y le pega. Quiero decir, no pasa. El poder, un cierto poder, siempre va a estar en manos del hombre, ¿no? Es imposible, es lo que decía antes, desempoderar tanto a un hombre. Puede haber un poder de clase, pero en las relaciones, digamos, ya íntimas, de persona a persona, no se puede desempoderar a un hombre como las mujeres estamos ya de origen desempoderadas por el patriarcado, ¿no? Porque, bueno, es una carga histórica, simbólica, cultural, de subjetividad, que eso no hay quien lo quite. Entonces, bueno, quiero decir, además, desde el punto de vista numérico, son muy pocos los hombres que se dedican a la prostitución para mujeres, que son siempre ricas, es otro mundo. Y luego hay algunos hombres que se dedican también a la prostitución masculina. Entonces, claro, la diferencia es quién es el consumidor, ¿no? Y yo creo que con el tiempo lo que sí que tenemos claro, la mayoría de las abolicionistas, o por lo menos muchas, es que hay que poner el foco ahí, ¿no? ¿Qué lleva a los hombres a consumir acríticamente prostitución? Incluso hombres, no voy a decir igualitarios, porque sí que antes hablábamos de la diversidad de los tuteros, pero hay una cosa que sí que tienen en común, y es que son, por decirlo de manera más burda, son machistas. Los hombres menos igualitarios son los que consumen prostitución, ¿no? Eso sí que lo demuestran todas las encuestas. Algunos sutilmente desigualitarios, otros más burdamente, pero desde luego los hombres que han reflexionado sobre feminismo, sobre igualdad, no consumen prostitución, ¿no? Eso sí que es una característica que los puede unir a todos. Pero yo sí que creo que hay que poner el foco en ellos, porque lo que lleva a las mujeres a dedicarse a la prostitución en un 90% es la pobreza o la necesidad de dinero. O sea, eso, la vinculación entre pobreza y prostitución está más que demostrada. Que luego haya efectivamente en un mundo en el cual el consumo es tan, nos incitan de tal manera a consumir, que haya un grupo de mujeres o unas cuantas, yo que sé, que lo hagan por tener más dinero en lugar de por tener lo básico, pues claro que habrá, pero la relación entre pobreza y prostitución está claramente demostrada, ¿no? Por tanto, hay que poner el foco en ellos, qué buscan, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Por qué consumen cada vez más en lugar de cada vez menos? ¿Y por qué nos importa que haya muchos hombres así? Y nos importa porque son hombres machistas, nos importa porque no son hombres que hayan reflexionado sobre la igualdad, y nos importa porque no son hombres que consideren iguales a las mujeres que están en la prostitución. Has hablado varias veces sobre la cuestión del abolicionismo. Yo, por supuesto, comparto tu visión, y a mí me ha pasado mucho hablando con Irene, que es mi pareja. En realidad, ella sabe mucho más que yo de este tema. Creo que ya se lo dije, creo que debería ser ella la que te entrevistase, porque ella ha leído bastante más que yo, y mucho de lo que yo sé sobre esto, pues lo he aprendido discutiendo y charlando con ella, que bueno, también comparte esta perspectiva abolicionista. Y recuerdo que nos pasaba a los dos una cosa muy frecuente, y que luego cuando te escuchamos o te hemos leído, nos hemos dado cuenta de que ahí estaban, esto que dices, uy, qué buena idea he tenido, y de repente lo lees y ya está súper, cuando eres profano en un campo te das cuenta de que ya hay gente que lleva diciendo eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nos pasaba que incluso desde el abolicionismo, y teniendo en cuenta que es un debate muy enquistado, en el que parece que prima más el pack argumental que los argumentos en sí mismos, en el que, bueno, si tú, digamos, compras, ¿no? Aunque sea fea la expresión, si tú compras el marco abolicionista tienes que comprar un montón de argumentos, y si compras el marco regulacionista tienes que comprar un marco, un montón de argumentos separados, ¿no? Y a mí me pasaba mucho que un montón de algunos de los argumentos abolicionistas no me convencían.
Y claro, me pasaba que cada vez que hablaba con otras personas que compartían mi opinión, me costaba mucho, pues claro, y te pongo dos ejemplos que además creo que he leído en tu trabajo y que seguro que me puedes ampliar mucho, ¿no? Hay uno que no comparto en absoluto y otro que comparto a medias, ¿no? El que no comparto en absoluto es la cuestión del trabajo. Me parece súper importante, antes comentabas, la prostitución genera plusvalía. Claro, desde la perspectiva marxista, la plusvalía le genera el trabajo. Y a mí me parece evidente que la prostitución puede ser definida como trabajo, entre otras cosas por lo que tú decías también al principio. El trabajo es una categoría muy difícil de asir, es una categoría muy compleja, no tenemos muy claro qué es trabajo. Incluso si le preguntas a la gente te van a decir cosas diferentes de qué es y qué deja de ser. Y a mí me parece evidente que es un trabajo, eso no quiere decir, hay un montón de trabajos que podrían ser calificados de trabajo y que no tienen por qué existir ni nos gusta que existan. Pues si no es un sicario, salvando las distancias por supuesto, es un trabajo, o un torturador es un trabajo y nadie... Creo que es su sano juicio que quiera que ese trabajo exista. Insisto, es por el cuento del trabajo, no porque se parezcan entre sí, ¿no? Entonces yo no lo compartiría. Y por otro lado, otro argumento que comparto a la mitad y que me interesaría mucho si lo pudieras desarrollar, es el tema de la libertad. A mí me genera mucha tensión también. Igual que el trabajo, libertad es otra palabra muy compleja de definir, con la que mencionamos casi en el día a día y que, sin embargo, a veces nos falta aprender, ¿no? Con H, tomar exactamente qué es lo que queremos decir al decir libertad, ¿no? Si existe o no libertad para las personas, porque lo que no podemos negar es que hay prostitutas que lo han decidido libremente y que si nos ponemos rigurosos, lo primero que les explico a los estudiantes en primero de sociología es, mira, esto de que somos libres, olvidadlo. O sea, ninguna decisión, o sea, si nos ponemos rigurosos, la máxima libertad es aquella de la que hablaba Spinoza, que es ser consciente de por qué tomamos las necesidades, o sea, ser conscientes de la necesidad, porque la determinación está ahí. Si entendemos como libre faltos de determinación, eso no existe. Entonces, claro, entender que es ilegítima porque no se ejerce libremente, claro, ¿quién ejerce tanta libertad? El niño que decide ser ingeniero como la niña que decide ser médica. Pongamos dos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿que son libres esas decisiones? Pues en alguna medida sí, ¿no? Claro, si no entendemos que ahí está la libertad, pero a la vez también son determinadas. En fin, perdona que me he enrollado mucho, te escucho. Sí, justamente yo en mi primer libro, La prostitución, creo que dedicaba o sea, bueno, justamente entiendo que haya personas que no se sienten cómodas con una parte. Yo creo también que el abolicionismo ha cambiado, con la llegada de, bueno, gente joven, no me incluyo, pero Bea Ranea, por ejemplo, o la propia Amelia Tiganus, que tienen otras visiones. Yo creo que el abolicionismo tiene que, o ha tenido que ayornarse, ¿no? Y que, bueno, también ha sufrido su proceso. Sí, cuando yo comencé y escribí La prostitución, el libro que se llama La prostitución, hubo gente que me dijo que yo era que yo era regulacionista, ¿no? Entonces, justamente porque comentaba esas cosas. Y casi no quiero decirlo porque me genera luego tanto odio por las redes y extraen, quiero decir, sacan de mis palabras. Pero yo en el libro hablo de lo del trabajo, ¿no? A mí me da igual, o sea, quiero decir, para mí no es la cuestión de si es un trabajo o no, es que creo que no legitima ni deslegitima nada decir que es un trabajo. Ellas lo pueden vivir como trabajo, no está claro lo que es un trabajo, cualquier cosa puede ser un trabajo, y eso no quiere decir que tengamos que aceptarlo como trabajo. Nadie duda que el trabajo infantil es un trabajo. Nadie duda que el trabajo esclavo es trabajo. Y sin embargo, queremos acabar tanto con uno como con otro y otros muchos trabajos que consideramos que socialmente pues no deberían existir. Por tanto, a mí no creo que decir que es un trabajo, unas y las otras no es un trabajo, no creo que nos lleve a nada. En una conversación ya así más profunda, ¿no? Luego es verdad que en un intercambio rápido, pues claro, es más fácil argumentar su trabajo, luego lo que hay que hacer es regular las condiciones en las que se ejerce. No, puede ser un trabajo y lo que hay que hacer es que desaparezca, porque las abolicionistas consideramos que esa actividad, llámale X o ese que da de comer a gente, lo que hace es profundizar la desigualdad y construir subjetividades desigualitarias, machistas, etcétera. Luego debe desaparecer. Y en cuanto a lo de la libertad, pues es un poco lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo. Negar que hay un margen de libertad, en algunas no, porque hay muchas mujeres que no tienen ninguno, pero claro, depende de las condiciones, pero en algunas
puede haber un margen de decisión, como en cualquier otra decisión que tomas dentro del capitalismo y concretamente dentro del mercado, pues yo creo que también es inútil. Es decir, si nuestros argumentos abolicionistas van a ser no es un trabajo, no hay libertad, son argumentos muy débiles, que además es muy fácil de echar para atrás, siempre de demostrar, ¿no? Yo siempre digo que cuando vas y dices ninguna mujer puede elegirlo y tal, y vas a una mesa redonda y al lado tuyo hay una mujer que dice yo lo he elegido y además yo no soy tonta ni me puedes llamar tonta, yo soy una mujer inteligente, yo soy una persona como tú y te digo que lo he elegido y es verdad, pues ya has perdido el debate. O sea, ¿qué le vas a decir? ¿Vas a decir es que tú no sabes lo que quieres, es que no tienes ni idea de nada? En fin, yo creo que esos argumentos pues no son los importantes. También te digo que lo de la libertad cada vez más, ya las abolicionistas lo usan menos, ¿no? Esos no son los argumentos Claro. importantes, digamos, ¿no? Por tanto, sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y a mí también me generaba siempre tensión el tema de que pensaba que había que renovar argumentos, que creo que ya se han renovado. Creo que hay, pues Rosa Cobo, pues la propia Ranea, otras muchas, que lo que están haciendo es vincular la prostitución con el capitalismo por una parte y no desvincularla del patriarcado, ¿no? Porque a su vez los argumentos regulacionistas, que a veces es verdad que entran mejor en audiencias pues que no han pensado mucho en el patriarcado, pero sí en el capitalismo o sí en las desigualdades económicas, que eso es lo que suele pasar, ¿no? Pues tienden a pensar que si se regulan las condiciones en las que se ejerce la prostitución, las mujeres van a estar mejor, ¿no? Y les parece más justo. Pero bueno, Claro. por tanto yo creo que no se puede desvincular del capitalismo, pero no se puede desvincular del patriarcado, que es lo que hacen muchas regulacionistas. Y últimamente he llegado a leer un libro regulacionista que insiste mucho en que la prostitución no tiene que ver con el género. Y bueno, quiero decir, partiendo de esa base, ella lo vincula con la clase, sí, dice, son pobres, con la raza, que también hay que vincularlo, es una vinculación muy importante, también, pero claro, si lo desvinculas del género o del sexo, como quieras, pues Claro. no, quiero decir, te quedas ahí con, en fin, sin una explicación total, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que entender, hay que vincular, bueno, seguir vinculando, es que es obviamente, no es que haya que vincularlo, es que obviamente es una institución patriarcal, ¿no? Pues bueno, eso, que nunca se puede perder de vista. Hay una cuestión interesante. Has planteado lo que en realidad ha pasado mucho, ¿no? Que, bueno, yo he visto ya varios debates, no suelen ir muy bien. O sea, sí en audiencia porque llevan a mucha gente, pero acaban en situaciones muy tensas, muy desagradables, porque siempre acaban en lo personal. Y a mí me parece que se afecta mucho la cuestión de el sujeto, ¿no? De quién va la prostitución, ¿no? De qué hablamos o de quién hablamos al hablar de prostitución, o por contra, quién tiene que hablar de este tema, ¿no? Yo en ese sentido tiendo a ser muy republicano, tal vez porque soy un varón blanco occidental, pero yo tiendo a entender que los problemas políticos tienen que, o sea, los problemas de la república, los problemas de la cosa pública, tenemos que abordarlos toda la ciudadanía, no solamente la persona a la que le afecte, ¿no? Y ahí siempre pongo un ejemplo que no tiene mucho que ver con esto, que es cuando la sociedad española decidió que de terrorismo hablaban las asociaciones de víctimas del terrorismo. Algo de lo que mucha parte de la población española pues salió muy perjudicada, porque al final tenían un sesgo, etcétera, ¿no? En esto, salvando las distancias, pasa algo parecido. De la prostitución, ¿quién puede hablar? Las prostitutas. ¿Cuáles? Las que se pueden expresar. Porque hay otras muchas que no van a hablar a mi universidad a dar una charla, otras muchas quedan fuera, ¿no? Pero luego queda la cuestión de a quién afecta. Y yo creo que lo has planteado muy claro. En el momento en que dices la prostitución es una cuestión que afecta al género, es que es una cuestión que afecta a las mujeres. O sea, cuando tú mercantilizas el acceso al cuerpo de las mujeres, no estás mercantilizando solo el de aquella mujer que tal, ¿no? Sino que estás perpetuando un sistema. No sé si compartes. Sí, sí. No, completamente. La cuestión de quién puede hablar, que las regulacionistas, ayer mismo leía un tuit de una amiga que decía, era sobre los vientres de alquiler, ¿no? Pero decía, escuchemos a las que han sido madres, bueno, madres gestantes o como quieras llamarle, para mí madres,
que están de acuerdo con la posibilidad de dedicarse a la gestación comercial, ¿no? Escuchémoslas a ellas. Bueno, pero ¿a quién escuchas? A las que pueden hablar, a las miles de mujeres indias que están metidas o sea, siempre escuchas a unas que acceden a la palabra pública. Cuando se trata de un negocio, los negocios ya procuran que las que acceden a la palabra sean aquellas que les dan la razón, y luego además no escuchas a las que te llevan la contraria, o sea, que también hay muchas mujeres que están narrando sus experiencias de prostitución, en fin, y están en contra, y sin embargo, o sea, son abolicionistas, sin embargo, estas no, las regulacionistas no las escuchan. Entonces, eso para empezar, ¿no? ¿Quién puede hablar? ¿Quién tiene acceso a la palabra? ¿Quién favorece? ¿Qué caminos? ¿Por qué caminos se llega a tener palabra pública? Etcétera, ¿no? Pero luego encima es que es importante que el tema de la prostitución nos afecta a todas las mujeres, como, bueno, como tú lo has comentado, como montones de otros asuntos que se dicen, no, que hablen los afectados. Bueno, es que muchas cuestiones nos afectan a todos y a todas de manera muy, muy concreta. El tema de la prostitución, he dicho, es una institución, nos pone a las mujeres en un lado y a los hombres en otro. Con Beatriz Ranea en su libro dice que ella en su niñez en Móstoles, en un barrio obrero de Madrid, siempre se decía, bueno, si las cosas van mal, siempre puedes meterte a puta. Eso es lo que las mujeres siempre podemos hacer. Siempre está ahí como un camino de supervivencia o de lo que quiera que sea. Ese no es el camino que se abre para los hombres. La prostitución es un camino siempre abierto para todas las mujeres. Siempre. ¿Lo puedes coger o no? Puedes tener la mala suerte de tener que cogerlo o la mejor suerte de poder ignorarlo. Pero siempre está ahí para todas las mujeres, ¿no? Por tanto, claro que nos afecta a todas. Y ese camino está ahí marcando una distancia social y está ahí marcando, digamos, a fuego lo que somos las mujeres y lo que somos los hombres, ¿no? O lo que somos los hombres. Por tanto, claro que podemos hablar todas, yo creo. De hecho, a mí es un tema sobre el que he escrito 2 libros y montones de artículos. Me interesa mucho porque creo que, vamos, me interesa muchísimo, porque creo que es uno de los marcadores de desigualdad más profundos que todavía quedan en la sociedad, ¿no? Y es un asunto, como feminista, bueno, hay otros, me podía haber dedicado a otros, pero creo que la igualdad es imposible mientras exista prostitución. Es imposible, porque está ahí, aunque todo lo demás sea igualitario o parcialmente igualitario, aunque lo podamos pensar igualitario, aunque avancemos en derechos muchísimo, hay un bloque o hay un saco ahí de desigualdad que representa la prostitución, donde, bueno, nunca es imposible ahí, ¿no? Sí. La igualdad. Por tanto, me importa muchísimo y creo que podemos hablar todas, claro. Claro, ahí hay, mientras, o sea, por mucho que fuera de eso exista, quedará esa guarida, ¿no? Que decías, ese búnker, que siempre será para, bueno, pues un espacio seguro que para cierto patriarcado, ¿no? Ya para ir terminando, te quería preguntar por otros 2 temas que no los tenía apuntados, pero me ha surgido al escucharte también, que existe y yo mismo esto es una cuestión que no sé si acabo de tener claro, que existe una acusación muy frecuente contra el abolicionismo de pecar de, habrá quien diga mojigatería, pero en general de moralismo, de moralina, ¿no? De, bueno, es que tú estás aplicando un criterio que tiene que ver con tu formación, con bueno, tu desarrollo en una sociedad católica, cristiana, lo que fuere, ¿no? Y a mí me genera cierta tensión, porque y te transmite un poco las dudas o lo que... Porque hasta cierto punto es cierto que tal vez no sea ese el criterio, yo no creo que haya que aplicar esos criterios morales, pero la moralidad no es algo que exista fuera de la sociedad. O sea, había un feminismo, creo que se llamaba Prosex o algo así, seguro lo conocen mejor que yo, que tenía un eslogan de aquel de mi coño en mi mano, ¿no? Como, bueno, vamos a desacralizar, quitar todo eso, que me parece muy, como horizonte de posibilidad, puede ser interesante, pero como praxis cotidiana parece poco menos que absurda, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo que alguien para saludarte te toque en el hombro que te toque en otros lugares. Eso existe socialmente, por eso para una mujer no sería lo mismo que a mí me pueden pegar una paliza y tiene unas consecuencias sobre mí. Si te violan, tiene otras consecuencias también mentales, ¿no? Y eso está arraigado en nosotros, no es algo que podamos quitarnos, ¿no? Como, bueno, ya está, tengo que mentalizarme de que lo que me han hecho en esa parte del cuerpo sería idéntico a lo que me hubieran hecho en otra, ¿no? Entonces yo no sé si ahí estoy aplicando o no una moralidad católica o cristiana, pero desde luego creo que es estar en el mundo, estar en un mundo que creo que cualquiera entiende que tiene un valor simbólico la sexualidad en nuestra sociedad, de la que creo que no se le puede privar.
No sé si comparten la perspectiva o a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé. No, total, es que a mí, claro, a mí es verdad que he leído algunas cosas de, yo qué sé, pues masturbarte es como si te dieran un masaje en los hombros, claro, y por eso cuando un ejército entra en yo qué sé, en una ciudad enemiga, se pone a dar masajes en los hombros a las mujeres, ¿no? Las viola, porque eso las destruye y porque eso destruye una comunidad, ¿no? Claro, no tiene la misma significación y no podemos hacer voluntaristamente que la tenga. Aquí es esa, en otras culturas antiguas o modernas o contemporáneas o como quiera, pues a lo mejor es otra, ¿no? Es otra significación, otras partes del cuerpo. Históricamente, a veces en algunas culturas, otras partes del cuerpo han sido tabú o prohibidas o más que prohibidas, han contribuido a construir nuestras subjetividades de una determinada manera. Y eso tú no puedes desprenderte de eso porque sí, y no tiene mucho que ver con lo católico. O sea, originalmente, claro, que es uno de los problemas con los que cargamos las abolicionistas. Es cierto que la religión católica y el mundo conservador ha hecho del sexo un tabú. Y claro, eso nos lastra, digamos, a nosotras, porque la gente se va al otro lado y dice, pues nada del sexo importa, nada tiene importancia, saltemos todas las barreras. No, bueno, hay barreras que no se pueden saltar de ninguna manera y también hay barreras que a lo mejor no queremos que se salten. Y bueno, quiero decir, es así, ¿no? Quiero decir, las sociedades van poniendo pues determinadas barreras y las barreras del cuerpo pues son unas barreras importantes, afectan no solo a lo físico sino también a lo subjetivo, son barreras que ponemos en el contacto con los otros y bueno, eso yo creo que lo entendería cualquiera y sobre todo los que dicen esto de, bueno, yo siempre digo a los hombres, bueno, pues piensa en que te violaran a ti en lugar de darte una paliza, que puestos a tener agujeros todos los tenemos, es que a mí esto me pone, claro, es que es así, tú piensas que por la noche te van a robar y además de darte la paliza, te bajan los pantalones y te violan. Fin, es decir, esas barreras, lo que pasa es que a nosotros parece como que va de suyo, que es más fácil violar, no es igual de fácil, ¿eh? Solo hay que, en fin, quererlo y en un momento dado apuntarte con un arma, tener más fuerza o lo que sea. Por tanto, bueno, yo creo que hay que despojarse, o sea, que el hecho de que se nos llame moralistas, mojigatas, también es parte de la propaganda para desacreditarnos en un mundo que habla todo el rato de sexo, que vende, que ha convertido el sexo o la sexualidad en una mercancía, ¿no? Claro. Y entonces, si nos llama mojigatas, pues parece que nos desacredita. También es verdad que creo que, bueno, que deberíamos, el abolicionismo o la izquierda, ser capaces de tener una teoría crítica de la sexualidad. O sea, es decir, el abolicionismo necesita adscribirse a una teoría o a un debate sobre la sexualidad que sea capaz de criticar al mismo tiempo la prostitución y las formas explotadoras y desiguales y patriarcales de sexualidad y al mismo tiempo ser celebradores o celebradoras o por lo menos debatir muy abiertamente la cuestión de la sexualidad, ¿no? Porque a veces parece que a veces me da la impresión que las abolicionistas o ciertas abolicionistas sabemos a lo que hay que decir que no, pero no tenemos claro lo que podemos decir que sí o lo que podemos celebrar o lo que podemos, o al debate que podemos tener, ¿no? Pero bueno, digo que yo creo que las cosas están cambiando, que hay muchísimas jóvenes abolicionistas. Con respecto a mi juventud, yo veo muchísimas más. Yo cuando era joven éramos muy pocas, era muy difícil ser abolicionista y ahora veo muchas jóvenes que no tienen ningún problema con la sexualidad, bueno, libre dentro de lo que se puede y son claramente abolicionistas. Luego yo también creo que lo de llamarnos mojigatas pues ya está bien, ¿no? Que no lo somos y que también es una forma patriarcal de desacreditarnos. Sí, comparto mucho lo que dices y me da esa sensación, ¿no? De que que te decía antes, ¿no? Que cuando yo pensaba algo o discutiendo con Irene pensábamos cosas, ya efectivamente luego pues te escuchamos, te leemos y nos damos cuenta de que, bueno, estos son debates que llevan ahí un montón de tiempo, que ya es muy difícil aportar más, que también eso desalienta un poco. Porque a mí me pasa mucho, ya ahora menos, ahora está más de moda la salud mental, pero durante mucho tiempo tenía estudiantes que querían estudiar la prostitución y demás, y yo siempre les decía, tened cuidado porque se
sea, es un ámbito de muy difícil acceso, que lo más que vais a poder hacer es leer libros al respecto, y bueno, cuando haces un trabajo de campo, como justo hizo Beatriz, que hemos mencionado varias veces, pues las experiencias son como mínimo duras, ¿no? O sea, son complicadas acceder a ese público o a esas personas que están en esa situación, porque justamente va de suyo que es así, ¿no? Y pasa mucho eso, ¿no? Que nos cuesta comprenderlo, que cuando llegamos además ya está casi todo dicho, o ya hay muchos argumentos sobre la mesa, algunos que nos pueden gustar más, otros que nos pueden gustar menos. Ya para terminar, simplemente, no sé si querías comentar algo más, porque, no sé, me da la sensación de que quedan muchas cosas también, pero efectivamente el debate que planteas sobre el consentimiento, que se ha hablado a veces, ¿no? Sobre el deseo, que bueno, aquí en España ha sido todo un tema, todo eso, cómo se plasma legislativamente, es todo un tema todavía más amplio, el que casi prefiero no entrar, pero bueno, si nos quieres, o sea, lo que nos puedas comentar, si te apetece comentar algo más, yo encantado. No, simplemente mi interés en mantener, digamos, el debate abierto, en seguir, porque lo que tú dices es verdad, que ya está casi todo dicho. Mi interés en mantener el debate abierto y en seguir aportando argumentos es porque creo que más allá de las leyes, más allá de una ley abolicionista o de muchas leyes, yo creo que tenemos que tener claro que ninguna ley va a acabar con la prostitución, que solamente se va a acabar con la prostitución. La prostitución es también una idea, ¿no? Una manera de estar en el mundo, y por tanto se va a acabar cuando ganemos el debate social. Y por eso mi empeño en seguir razonando y explicando y escribiendo libros, tratando siempre de ganar ese debate social. Hay gente que piensa que ganar el debate es lo de menos, que hay que sacar una ley. Bueno, la ley no va a acabar con la prostitución. Lo que va a acabar con la prostitución es la convicción por parte de los hombres, o incluso el deseo de los hombres de no consumir prostitución porque no les guste. Es como decir que el racismo no se acaba con una ley. El racismo se acaba con la convicción de la sociedad, aunque haya leyes que ayuden, que castiguen el odio o lo que sea, pero con la convicción de la sociedad de que ser racista pues está mal, ¿no? Y es pues lo mismo, ¿no? Y por tanto hay que seguir convenciendo en la idea de que no se va a acabar. La prostitución o formas de prostitución van a seguir vigentes mientras tengamos una sociedad patriarcal donde las mujeres sean objeto y los hombres sujeto. Eso es, digamos, la base de la sexualidad patriarcal. Los hombres son el sujeto sexual, las mujeres son el objeto. Mientras no podamos romper eso, aunque acabemos con la prostitución organizada, habrá formas de prostitución. Una mujer siempre podrá sacar provecho de su situación de objeto, ¿no? Ya sea a cambio de comida, a cambio de alojamiento, incluso a cambio de amor, ¿no? ¿Cuántas mujeres a veces tienen relaciones sexuales para ser queridas sin ganas? Por tanto, hay que romper esa dicotomía sujeto sexual, objeto sexual. Hay que instaurar que todos podemos ser sujeto y objeto al mismo tiempo o en la sociedad o alternativamente. Y para eso lo que hay que hacer es convencer y sobre todo que los hombres no tengan ganas les parezca mal, les produzca desagrado acudir a tener relaciones sexuales con mujeres, que están allí puestas como una cosa, ¿no? Como un objeto, que no lo desean, que querrían estar en otro sitio o que no les desean de manera activa, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo importante, más allá de las leyes. Yo creo que las leyes son importantes, pero bueno, esto es una construcción cultural absoluta, esta que he dicho de sujeto a objeto, y por tanto no hay ley que acabe con ella si no hay, si no se acaba con esa idea, ¿no? Que yo creo que es la base del patriarcado. Sí. Entonces, en fin, eso es lo que hay que combatir, y por eso mi obsesión es seguir dando argumentos. En mi último libro, y aprovecho alegato por supuesto, por favor, que no lo tengo, pero a lo mejor sí está bueno. Mira, aquí está. Alegato contra la prostitución. Lo que hago es un diálogo con los argumentos regulacionistas, ¿no? Intento desbaratar la mayoría de argumentos regulacionistas, donde ellas dicen esto, nosotros tenemos que decir esto, y así. Porque creo que lo importante es ganar el debate social. Y eso es en lo que estoy. Pues muchísimas gracias. Creo que es clave porque al final se trata de eso. O sea, cuando hablamos de
de cambios sociales. Muchas veces parece que es una cuestión tranquila, apacible, o como tú decías antes, simplemente la cuestión jurídica, ¿no? Bueno, pues aprobemos una ley y ya está, ¿no? Y las leyes, por supuesto, a veces son necesarias, pero cuando se habla de abolición y no de prohibición, tiene que ver con eso justamente, ¿no? Con que se trata de abolir, de acabar con eso como se acabó en su día, bueno, aunque por desgracia no del todo, con la esclavitud o con el trabajo infantil, ¿no? Nadie plantearía, o sea, es que no es que ya nadie emplee niños porque lo ponga en una ley. La mayoría de ciudadanos no conocen esa ley. La mayoría no emplean niños porque consideran que es algo aberrante. Y ese es el camino, ¿no? Y el camino ese se hace justamente a través de la batalla de las ideas y de la discusión pública, en la que, bueno, humildemente y con modestia he querido contribuir en esta entrevista. Así que nada, Beatriz, muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto en las luchas. Muchas gracias a ti. Chao. Y ahí nos vemos. Hasta luego.